a ocupar el día de hoy por la mañana su catedrático, el Freddy René Tenas Muñoz. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante dentro de la clase de Derecho Penal 2 conozca en primer término el bien jurídico tutelado y los delitos contra la libertad y la identidad de las personas. En este caso sería la seguridad de las personas, así como la pena que le corresponde a cada delito. Entonces hoy vamos a ver dentro de la clase el bien jurídico tutelado de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, y también vamos a conocer las penas que les corresponden, ¿verdad? El libro. Delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Estos delitos están contemplados dentro del articulado del 201 al 225 en el capítulo 7, ¿va? Entonces están dentro del articulado 201 al artículo 225. Delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Bien jurídico tutelado. En los delitos que se encuentran en este título, el bien jurídico objeto y protección penal es la libertad y la seguridad de la persona. Ambos, ¿va? Se desarrollan aquí los artículos 3, 4 y 5 de la Constitución Política de Guatemala. Entonces, hablamos de aquí que el bien jurídico tutelado es el bien, es la libertad de las personas, la seguridad de las personas, y que eso tiene su base en los artículos 3, 4 y 5 de la Constitución Política de Guatemala, la cual vamos a revisar en cuanto a su artículo 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Les recomiendo siempre pues tener a la mano sus códigos penal, procesal, ley del organismo judicial, la Constitución Política de la República, ¿no? Y dice que ¿por qué la libertad? ¿Va? El artículo, hablamos del artículo 3 y dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Pueden darse cuenta, habla de la seguridad, ¿verdad? El artículo 3, que el Estado está obligado a cuidar no solo la vida humana, no solo la integridad, sino la seguridad de las personas. El artículo 4 indica libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. También nos habla de la libertad, ¿verdad? Y el artículo 5 de esta misma ley dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. O sea, todos tenemos derecho a hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Entonces, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme en ella, ¿va? Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Si se dieron cuenta, los 3 artículos hablan de la libertad. Y los delitos que estamos viendo en ese momento y hablan de la seguridad. Los delitos que estamos viendo ahorita tienen estos 2 conceptos, libertad y seguridad.
El artículo 201, para empezar ya en materia. Ya a ver los artículos que hoy pues vamos a ver. Empezaremos con el artículo 201. Capítulo 1 dice, delitos contra la libertad individual, plagio, secuestro, artículo 201. Yo considero de que nosotros mismos podemos hacer nuestro concepto de lo que es el plagio secuestro, porque es un medio de vida ilegal que se da no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, ¿va? Este tipo penal. Y plagio, secuestro, pues son dos palabras que son sinónimos. Podemos decir plagio o podemos decir secuestro. Y entendemos que plagio y secuestro es privar de la libertad a una persona, privar de la libre locomoción a una persona, a cambio de pedir un rescate, a cambio de algo. Sí, ese es el plagio o secuestro, ¿va? Pedir algo a cambio, pedir un rescate. Y para ello tenemos que el plagio o secuestro dice, este es un delito en el cual fundamentalmente se lesiona la libertad, ¿verdad? Se lesiona la libertad, se priva de libertad a las personas. Se priva de la libertad de locomoción a las personas, por supuesto, ¿va? Pues el hecho de vedarles su libertad, de privarles su libertad, pero están vedando también su derecho a locomoción. Y se trata del sujeto pasivo, ¿va? Es al sujeto pasivo a quien se le lesiona la libertad y se le afecta en su locomoción, ¿va? Todo plagio o secuestro es básicamente una detención ilegal, ¿verdad? Una detención ilegal que hace una persona o que hacen varias personas, ¿va? Ilegal y es agravada por el dolo específico señalado en la ley, el artículo 201, que consiste en el propósito de lograr rescate, canje quiere decir cambio, de terceras personas u otro propósito de ilícito igual o análogo a la entidad. Vayámonos a ver el artículo 201 en el Código Penal y regula el 201 el plagio o secuestro y dicen a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más con el propósito, con una o más personas, con el propósito de lograr rescate, es pedir algo, un dinero, ¿va? Un dinero, una remuneración, ¿va? Una remuneración. Canje es cambiar, ¿va? Una persona, podría ser por otra persona, ¿va? O por algo que le interese al secuestrador, ¿va? A cambio de entregar a la persona secuestrada. Canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte a la persona que cometa este delito con estos elementos, ¿va? De rescate, canje o de la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado, la pena se le aplicará la pena de muerte. Y cuando ésta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de 25 a 50 años. Es decir, que en la sentencia no se logre dictar una sentencia condenatoria de pena de muerte, se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante, nada que le favorezca al procesado, ¿va? Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Los cómplices serán sancionados
con pena de 20 a 40 años de prisión. O sea, los colaboradores, ¿va? Por ejemplo, el que ayuda, si son varios, o alguien que avisó que la persona iba pasando por tal lugar, esa persona ya es un cómplice, ¿va? A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concederse rebaja de pena por ninguna causa. No gozan de ese beneficio de la redención de penas, de rebaja de pena, a la persona que cometa el delito de plagio o secuestro. Y dice, igualmente incurrirá en la comisión de este delito quien amenazare de manera inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privare de sus derechos de locomoción, con riesgo para la vida o bienes del mismo, o sea, sus bienes patrimoniales, ¿va? Con peligro de causar daño físico, psíquico o mental, en cualquier forma y medio será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿va? Esto en cuanto a la persona que haga estas amenazas, ¿va? La prisión será de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado. ¿Cuándo se considera consumado este delito? Cuando la persona sea privada de su libertad, cuando ya esté en posesión de los secuestradores, de las personas que le cooptaron su libertad de locomoción, le privaron su libertad. Entonces, cuando la persona sea privada de libertad individual o se ponga en riesgo o en un peligro eminente la misma, o se encuentre sometida a la voluntad de él o los sujetos que la han aprendido, capturado o sometido ilegal o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante, ¿verdad? Entonces, se consuma el delito cuando la persona ya se le priva de su libertad, cuando corre riesgo la persona, riesgo de hasta de morir, ¿va? Riesgo de morir. Y cuando ya es aprendido o es capturado o sometido legalmente o ilegítimamente por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante, dice, ¿verdad? Nada que le beneficie al procesado. En los elementos de este artículo encontramos que para que se cometa este delito, pues deben de existir los elementos propios del delito, ¿va? Y elementos del delito de plagio o secuestro. Entre ellos tenemos el verbo rector, que es la acción, ¿verdad? Es la acción. Secuestrar, plagiar, privar, amenazar, ¿verdad? Y dice sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, ¿va? Aunque el sujeto activo pueden ser dos o más personas, ¿va? Bien jurídico tutelado, la libertad individual de las personas, va a afectar la libertad individual de la persona, va a privarlo de libertad, ¿verdad? Privarlo de vivir en una vida normal, privarlo de su derecho a locomoción, ¿verdad? Y dice elemento interno, ánimo de lograr rescate, ¿va? Percibir algo a cambio de entregar a la persona, ¿va? Un rescate, ¿va? Canje, ¿va? U otro propósito ilícito, privándolo de su libertad o de amenazarla con privarla de su libertad, ¿va? Ese sería el elemento interno. El elemento material, privar a las personas de su libertad con el fin de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. U otro propósito ilícito, o bien de amenazarla de manera inminente o privar de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos para que concurran el delito de plagio o secuestro, ¿va? Tiene que haber amenaza, tiene que haber un canje, tiene que haber un rescate, tiene que haber una privación de libertad por las personas que lo hayan secuestrado, ¿va? Eso es en cuanto al plagio o secuestro, artículo 201. La tortura. La tortura
es un delito que en años anteriores se usaba mucho y aún pues actualmente en las cárceles, ¿verdad? Fíjense que en las cárceles se da la tortura y aún en día, ¿va? Fíjense que cuando piden la famosa talacha, si no la obtienen, pues hay una tortura psicológica, mental, ¿va? Tratando de amenazar a la familia. También hay golpes, ¿verdad? Hay golpes torturándolo para que esta persona eh, pueda dar la talacha, ¿va? Entonces ahí se da la tortura. De hecho, hay una comisión sobre la tortura que verifica estas situaciones en las cárceles públicas, ¿va? De, de nuestro país. Entonces, sí se da ahí, y no digamos en los tiempos pasados de los años 83, también hubo mucha tortura en Guatemala, ¿verdad? Se capturaban a personas por miembros de seguridad del Estado, los cuales eran eh, torturados también para sacarles información, ¿verdad? Y no está lejos de que aún se dé en nuestro medio, ¿verdad? Casi es muy poco lo que se escucha de ello, pero se da, ¿verdad? Y dice el artículo 201, comete el delito de tortura quien por orden, dice, si hay que recibir una orden, con la autorización, hay que recibir una autorización, el apoyo o consentimiento de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Recuerdo yo la llamada policía judicial de antes, ¿va? Capturaban a personas con el ánimo de que dieran información si ellos habían cometido algún delito, o que informaran quiénes habían participado dentro del delito, ¿va? Yo estaba joven en ese tiempo cuando iba a decir que le ponían la capucha, ¿va? Que era una bolsa de gamesamba o una bolsa de nylon para que no respiraran. Entonces, esas eran torturas, ¿verdad? Torturas. Dice, igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. No solamente por la seguridad del Estado, ¿va? Sino que también por miembros de organizaciones delictivas que sean con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Esto ocurría también en la famosa guerrilla, ¿va? Cuando capturaban a un miembro del ejército, pues también para obtener información usaban la tortura psicológica, mental, ¿va? Y no digamos la física, ¿va? También existía ese tipo de torturas, ¿va? Dice que él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro, ¿verdad? No se consideran tortura las consecuencias de los actos realizados por autoridades competentes en ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Dice que no se considera este delito de tortura cuando la aseguradora actúe por mantener el orden público. Si ustedes se dan cuenta, en las manifestaciones a veces ocurre que en la policía le toca que someter al orden a las personas y tienen que usar la violencia, ¿va? Entonces, en ese caso no se toma en cuenta que sea una tortura, ¿verdad? Dice, él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años, ¿verdad? Igualmente no tiene rebaja de pena, pero dice que los autores de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro, ¿va?
el artículo 201, que nos habla de la... Pero les voy a dar, previo a seguir con el otro artículo, los elementos de la tortura. Y los elementos de la tortura es verbo rector, infligir, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona, elementos de los cuerpos de seguridad, miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro hecho delictivo. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la libertad individual. Elemento interno, voluntad de ocasionarle a una persona dolores o sufrimientos para obtener información. De eso se trata la tortura. El hecho de torturar a alguien es de intimidarlo física o mentalmente para que dé una información, ¿verdad? Que le interesa a las personas que lo tienen en su poder, ¿va? Elemento interno, voluntad de ocasionarle a una persona dolores o sufrimientos para obtener información, ya lo dijimos. Elemento material, infligir graves sufrimientos físicos o mentales a la persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiera cometido o para intimidar a las personas. Esos son los elementos para que exista el delito de tortura, ¿va? Entonces, ahí estamos con el delito de tortura, considero de que está bien claro. Vamos a ver el artículo 201 ter, que nos habla de la desaparición forzosa. Entonces tenemos que la desaparición forzosa, en el artículo 201 ter, dice, comete el delito de desaparición forzosa quien por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público permanezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o del consentimiento para tales acciones. Y nos podemos dar cuenta, aquí participa el Estado, ¿va? El Estado dice, ¿va? Dice, comete el delito de desaparición forzada quien por orden, o autorización, o por el apoyo de autoridades del Estado, privaren a cualquier persona, privar en cualquier forma de la libertad o más personas. O sea, existe la intervención del Estado, ¿va? Para hacer una detención forzosa, ¿va? Entonces, de igual manera, pues una detención forzosa, pues es privar de libertad a una persona, ¿va? Y dice que puede ser por motivos políticos, pueden ocultar su paradero, ¿va? Uno puede andar preguntando por la persona desaparecida y las autoridades pues ocultan su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. O sea, probablemente así está detenido, pero las autoridades informan de que no saben del paradero de esta persona, aunque sí lo sepan, ¿eh? Entonces cometen ese delito también aquellas personas que ocultaren, ¿va? El destino de las personas, ¿va? Y dice, también comete este delito el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado. No necesariamente tiene que pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿va? Puede ser cualquier funcionario o empleado público común que dé una orden o autorice, ¿va? O apoye del consentimiento para tales acciones de una desaparición forzosa, ¿va? Y dice, constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad. Ya lo decíamos, ¿va? Que es la privación de la libertad de las personas, de una o más personas, aunque no medie móvil político, no necesariamente tiene que haber un móvil político, ¿va?
Cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, igualmente cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. También los grupos terroristas cometen este delito, ¿va? De desaparición forzosa, ¿va? Entonces, lo cometen quienes actúan pues arbitrariamente o con abuso, exceso de fuerza, ¿va? Tiene que existir eso, abuso de fuerza, ¿va? Para someterlo a una desaparición forzada a una persona, ¿verdad? Y dice, constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de uno o más personas, aunque no medio político, ¿va? Dice que la práctica de la desaparición forzada de personas comúnmente se ha realizado con la finalidad de perpetuar en el poder regímenes autoritarios implantados por la fuerza, así como con el objetivo de intimidar y reprimir cualquier intento de oposición política. Eso es cuando los móviles son políticos, ¿va? Se da cuando digamos, algún personaje quiere mantenerse arbitrariamente en el poder, ¿va? Entonces, somete a una detención forzosa a gente de su oposición para que no le afecte en mantenerse en el poder, ¿va? Entonces, estamos que también la desaparición forzosa afecta la libertad de las personas, ¿va? Entonces, sus elementos rectores son, previo a eso, dice que la acción consiste en que por orden o autorización de una autoridad del Estado se prive en cualquier forma de la libertad a uno o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero o negándose a dar razón de su paradero o destino. Puede darse la desaparición sin que medie móvil político realizado por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de su cargo. También cometen este hecho los miembros o integrantes de grupos de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes o subversivas. Entonces, tiene que privarse la libertad de las personas y niegan la existencia o el destino de estas personas. Actúan los cuerpos de seguridad del Estado, pero también pueden ser personas del crimen organizado, ¿va? Quien también priven de libertad por medio del delito de desaparición forzosa a una persona. Y sus elementos rectores son los siguientes. Verbo rector, privar, ¿va? Privar de la libertad a las personas. Sujeto activo, cualquier persona. Sean estos elementos de los cuerpos de seguridad, miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes o subversivos, o cualquier otro fin delictivo, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona, una o más personas, pueden ser varias personas, ¿va? Bien jurídico tutelado, la libertad individual y seguridad y la vida de las personas, ¿verdad? Ese es el bien jurídico tutelado, ¿va? Se pone en riesgo cuando hay una desaparición forzosa, la vida de la persona, la libertad de la persona, la seguridad de la persona, ¿verdad? Elemento interno, intención de privar de cualquier forma de la libertad de una o más personas, ¿verdad? Elemento material, privar de cualquier forma de la libertad, seguridad o la vida a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer o detención. Eso es en cuanto al delito de desaparición forzada, ¿va? Se priva de la libertad a la persona. Veamos el artículo 202, sometimiento a servidumbre. Dice que el sometimiento a servidumbre consiste en que este delito es reducir a una persona a servidumbre, de manera que además de privarle de su libertad, el pasivo es obligado a servir al activo.
Por servidumbre entendemos que es una persona que alguien la somete a oficios forzados en contra de su voluntad, ¿va? Y porque además también existe acá la privación de libertad, ¿verdad? Y dice que además de privarle su libertad, el pasivo es obligado a servir al activo, ¿va? O sea, a la persona que la tiene sometida, ¿va? A servirle de servidumbre. Entonces, es privar de libertad a una persona con el objeto de someterla a servidumbre, algo así como sinónimo de esclavitud, ¿eh? Porque la obliga a servirle a la persona que la tiene sometida a servidumbre. Leamos el artículo 202, sometimiento a servidumbre. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieran en ella. Entonces, vemos que la prisión de 2 a 10 años será sancionada a la persona que someta a servidumbre a una persona en contra de su voluntad, ¿va? Contra de su voluntad. Es una persona que está privada de su libertad, sin poder, pues, salir a la calle a decir que tiene problemas, que la tienen sometida forzosamente a servir de una forma involuntaria. Entonces, por eso se llama sometimiento a servidumbre, porque está sometida a servir, va a servir en contra de su voluntad, pero lo más importante es que está privada de su libertad, ¿verdad? Entonces, dice que la persona que cometa este delito, pues será sancionada con prisión de 2 a 10 años. Dice en una parte acá, en un libro que tengo aquí a la mano, dice, habida cuenta de que la esclavitud se haya abolida, la ley solo puede referirse a las situaciones de hecho. Por eso no resulta criticable, como a algunos les parece, el haber sustituido la palabra esclavitud por servidumbre. Lo que yo les decía, va, que servidumbre es como tener a alguien como esclavo, va, sirviéndole, va, en contra de su voluntad, ya que de este modo no se hace alusión a un Estado que tuvo reconocimiento jurídico, sino que con ello se cambia fundamentalmente el concepto. Entonces, prácticamente nos dice que la servidumbre es sinónimo de esclavitud y que esta persona que se encuentra sometida a servidumbre, pues no es otra cosa más que un esclavo sirviéndole a un sujeto activo de manera involuntaria, ¿verdad? Y su verbo rectores de este artículo 202 dice que el elemento rector dice es reducir y mantener, ¿va? Reducir y mantener a una persona como servidora, ¿va? Como sirviente, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la libertad individual de la persona. Elemento interno, de reducir a una persona a servidumbre o de mantenerla en esa condición. Elemento material, reducir a una persona a servidumbre o mantenerla en esa condición. Entonces, estamos bien claros allí que la servidumbre, pues, no es otra cosa más que reducir a una persona a servidumbre de manera que además de privarle de su libertad, el pasivo es obligado a servir al activo, ¿va? Entonces, espero que estén bien quedando claros los artículos que ya estamos viendo en cuanto a su pena, en cuanto a cómo se cometen, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 202 bis, la discriminación. Otro tema muy importante y que es de actualidad, ¿verdad? Es de actualidad cada rato, cada día. Ya hay 2 casos, ya hay 2 sentencias en cuanto al delito de discriminación acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado para tratar a las personas independientemente quienes sean, ¿va? Entonces, porque ya es penado el delito de discriminación. Y dice acá el artículo 222 bis, discriminación.
Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho constitucionario, o sea, el derecho de costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción o omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Dice, quien por acción u omisión, o sea, y omisión, quien lo sepa y no lo denuncie, incurriera en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Y dice que la pena será agravada en una tercera parte. ¿Cuándo? Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. B, para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. El inciso A, pues, a veces nos burlamos de los idiomas, ¿va? O a veces nos reímos de los idiomas, ¿va? Que practican nuestros hermanos indígenas, ¿va? O garífonas. Entonces, cuando suceda esto, esta es una discriminación, ¿va? Entonces, será elevada la pena en una tercera parte. Y dice también, para quien de cualquier forma, por cualesquiera medio difunda, apoyo, incite ideas discriminatorias, también será elevada su pena a una tercera parte, ¿va? Cuando se divulgue por los medios de comunicación alguna situación discriminatoria en contra de personas, pues la pena se aumentará en una tercera parte. Cuando el delito se cometa por funcionario o empleado público, también, con mayor razón, será sancionado con una tercera parte, aparte de la pena ya señalada, ¿va? Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público, también se elevará la pena a una tercera parte en este sentido. Entonces estamos claros de que se entenderá por discriminación toda distinción, va a ser distintivos de personas, va a hacer de menos a las personas por X o Y motivo, va excluir a las personas, va no darles la importancia que se merecen a las personas, va restringirlas, va restringirlas de cualquier derecho que ellos tengan como persona, va y a veces por cuestiones de género también, va las hacemos, las discriminamos también, va por raza, va por raza, por etnia, por el idioma, a veces por la edad hacemos de menos a los, discriminamos a los viejitos, va a personas grandes o a los menores de edad también, va. Ocurre por religión también, va, que no nos ponemos de acuerdo, va, en cuanto a que todos pretendemos amar a Dios, va, como un solo Dios, y resulta que discriminamos a otra persona porque él es de otra religión, ¿verdad? Por situación económica también se daba, que porque no tengo plata no me toman en cuenta, ¿va? Eso es una discriminación. Por enfermedad, ¿va? Que aquel tiene SIDA, ¿va? Aquel tiene COVID-19, ¿va? Y lo discriminamos por eso, ¿va? Y por todas esas razones, ¿va? Se da la discriminación. Entonces, estamos claros que la pena que se le dará a la persona que cometa delitos de discriminación será de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales.
Y dice que los verbos rectores de este elemento, de este delito, indica verbo rector, distinguir, excluir, restringir, preferir, incurrir, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona, funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, persona particular en la prestación de un servicio. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelar, libertad individual e igualdad de las personas. Elemento interno, intención de restringir a una persona en sus derechos por motivos de raza, género, etnia, idioma, religión, etcétera, ¿va? Elemento material, distinguir, excluir, restringir, preferir a una o más personas por motivos de género, raza, etnia, idioma, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquiera otros motivos, se puede incurrir en dicha conducta por acción o omisión, o bien por razón idiomática, cultural o étnica, difundiendo o apoyando por cualquier medio ideas discriminatorias o que lo cometa un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o por cualquier particular en la prestación de un servicio público. El complemento de este hecho es el principio de igualdad, que impide cualquier tipo de discriminación, ya que ni la raza, ni el nacimiento, ni el sexo, ni las creencias pueden determinar diferente trato en las personas. La condición humana aparece, pues, como un todo indivisible ante el ordenamiento jurídico. O sea, todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales ante Dios y deberíamos ser iguales también ante el ordenamiento jurídico. A veces no se da, en el ordenamiento jurídico a veces no se da, pero tendríamos que ser iguales, ¿va? Tendríamos que ser indivisibles, ¿verdad? Veamos la trata de personas, artículo 202. 202 del Código Penal. Dice 202, ter, trata de persona. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Hay tres elementos ahí muy importantes. Dice captación, quien a captar personas, ¿va? ¿va? Para restringirlas de su libertad. Dice quien transporte personas, también con fines de vedarles su libertad. Quien traslade a personas también, quien las retenga, ¿va? O que les dé una acogida de recepción o recepción de una o más personas con fines de explotación. O sea, estos elementos se dan, pero básicamente se dan para que las personas que los capten, que los transporten o los trasladen o los retengan o recepcionen a personas, lo hagan con fines de explotación, ¿verdad? Y dice, quien comete este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 3,000 a 500,000 quetzales. Y para ponerles un ejemplo, los coyotes, ¿va? Ellos captan personas, ellos transportan personas, trasladan personas, las retienen también, ¿va? Entonces, estos cometen el delito de trata de personas porque están captando personas, eh, las transportan, las trasladan y las retienen. Entonces, con los fines de explotación, ¿verdad? Porque suceden muchas cosas cuando estos famosos coyotes trasladan a personas. De hecho, no solo las trasladan para un viaje, ¿verdad? Ya las van explotando porque van cometiendo en primer lugar un delito y segundo van cobrando una remuneración explotando a la gente, sino que a veces pues prostituyen a estas personas, ¿va? Entonces ahí se da la trata de personas, ¿va?
En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. No se aceptará ante la autoridad de que la víctima diga que haya dado su consentimiento para, para su traslado, para su captación, para su retención, para que la transportaran. Vamos, eso no se aceptará. Para los fines del delito de trata de personas, dicen, se entenderá como fin de explotación, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado civil. Todos estos elementos, todos estos que se hagan con fines de realizar todo esto que les acabo de mencionar, la persona que haga esto comete el delito de trata de personas, ¿va? Quien prostituye a las personas, quien las explote sexualmente, ¿va? Ya les había dicho pues, que quien las prostituya, ¿va? Quien las someta a trabajos forzosos, explotación laboral, ¿va? La esclavitud, ¿verdad? La servidumbre forzosa en contra de la voluntad de las personas, la venta de personas, ¿va? La venta de órganos, ¿va? Imagínense ustedes. Y bueno, todos estos problemas pues son los que hacen que una persona cometa el delito de trata de personas, ¿va? Y el verbo rector y dice, la acción consiste en captar, atraer, transportar, trasladar, retener, acoger, admitir o recepcionar a una o más personas, ¿verdad? Con fines de explotación. Esa es la trata de personas en sí. Con fines de explotación, ¿verdad? De explotar a las personas, sean menores o mayores, pero el fin principal de estas personas es explotarlas de las maneras que ya indicamos, ¿verdad? ¿verdad? Y el verbo rector de este delito es captar, transportar, trasladar, retener, acoger, recepcionar. Sujeto activo, cualquier persona, mujer u hombre. Sujeto pasivo, cualquier persona mayor o menor de edad. Bien jurídico tutelado, la libertad e indemnidad sexual de las personas. Elemento interno, la intención de captar, transportar, trasladar, retener, acoger, recepcionar una o más personas con fines de explotación. La base es la explotación de las personas, ¿verdad? Elemento material, captar, transportar, trasladar, retener, acoger, recepcionar una o más personas con fines de explotación. Esa es la trata de personas. Explotar a las personas, ¿verdad? Que se retengan con el fin de explotarlas en cualquier situación, vaya de las mencionadas, ¿verdad? Vayámonos al artículo 200. Ahí tenemos remuneración por la trata de personas. Sí, el 202, cuater. Dice que la remuneración por la trata de personas, dice, quien para sí mismo o para terceros a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años, ¿verdad? La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en 2/3 partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de personas menores de 14 años y se aumentará el doble si la persona tiene menos de 10 años de edad. ¿Va? Ahora sí vamos al artículo 203, detenciones ilegales. Veamos qué nos dice el artículo 203 en cuanto a las detenciones ilegales. Estaba buscando acá un concepto doctrinario y dice detención ilegal, ¿va? Dice, es necesario observar
que nuestra ley utiliza palabras homónimas para dos tipos diferentes. En efecto, en los artículos 203 y 205, el epígrafe ambos hace parecer que pudiera existir alguna igualdad, sin embargo, los hechos descritos son diferentes. Cuando hablamos de detención ilegal y de aprehensión ilegal, ¿verdad? El delito de detención ilegal dice, el delito de detención ilegal, que otras legislaciones llaman privación ilegal de la libertad, consiste en que el sujeto activo detiene al pasivo o lo encierra. O sea, lo detiene y lo encierra el sujeto activo, privándolo con ello de su libertad. El sujeto activo puede ser cualquiera, así como el sujeto pasivo. Incluso puede serlo la persona que esté privada de capacidad de movimiento. En ningún caso, un particular puede privar de su libertad a otro, a menos que se trate del caso señalado en el artículo 534 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención por un particular en caso de delito flagrante. ¿Verdad? O sea que ninguna persona puede detener ilegalmente a otra persona, salvo que se apegara al artículo 534 por haber cometido un delito en estado flagrante, ¿va? Flagrante. Solo pueden realizar detenciones con orden de autoridad competente. En caso de que realicen tales detenciones, dice, del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención por un particular en caso de delito flagrante. Incluso, dice, los agentes de la autoridad, policías, a excepción del caso de flagrancia, solo pueden realizar detenciones con orden de autoridad competente. Es decir, ni aún la policía puede detener a una persona solo por detenerla, salvo que sea flagrante su detención, ¿va? Quiere decir que cometió el delito en una esquina y lo detuvieron a pocos pasos de donde cometió el delito, ¿va? Entonces lo agarraron en flagrancia, ¿va? O cometiendo el delito en ese momento, ¿va? Lo agarraron en pura flagrancia, ¿va? Y dice, pueden realizar detenciones con orden de autoridad competente. En caso de que realicen tales detenciones sin dicha orden, podría imputarse el delito previsto en el artículo 418, que se refiere al abuso de autoridad, ¿va? Si en dado caso cometen la detención ilegal de una persona abusando de su autoridad, ¿va? Dice que este delito es doloso y de carácter permanente. Es autor del mismo quien mediante su actuación directa priva al pasivo de su libertad. El sujeto activo debe ser siempre un particular. Nuestra ley considera también autor del hecho en el artículo 203 a quien proporciona lugar para la ejecución del delito. O sea, quien lo detiene comete el delito, pero quien proporciona el lugar para que esté retenido ilegalmente esta persona, el propietario del bien inmueble, pues, o donde lo tengan, comete el mismo delito, ¿va? Dice, agravantes especiales, dice, en relación con los delitos de los artículos 201 y 203 del Código Penal existen circunstancias agravantes específicas, consisten en el aumento de una tercera parte de la pena en el siguiente caso. Vamos a leer el artículo que se refiere a la detención ilegal, ¿va? Y dice 203, detenciones ilegales. La persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcione lugar para la ejecución de este delito. O sea, que quede bien claro que la persona particular que detuviere a una persona de manera ilegal comete este delito de detención ilegal. Y lo comete también la persona que proporciona el lugar para mantenerlo detenido ilegalmente, ¿verdad? No se comete este delito cuando se detiene a una persona flagrantemente, es decir, cometiendo el delito o acabándolo de cometer, ¿verdad? Entonces ahí sí no se comete el delito de detención ilegal, es legal, ¿va? Detener a una persona cuando lo detenemos flagrantemente cometiendo un delito, ¿va? Y dice circunstancias agravantes en el artículo 204 del Código Penal.
Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si concurriera alguna de las circunstancias siguientes. Dice, si se dieron cuenta, dice en los artículos anteriores, ¿va? No dice del artículo anterior, dice de los artículos anteriores, es decir, todos estos que hemos señalado en lo que hemos pasado platicando y viendo los distintos tipos penales, ¿va? Porque dice, circunstancias agravantes, las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si concurriera alguna de las circunstancias siguientes. Si el secuestro o plagio, encierro o detención durante más de 3 días, si durante más de 3 días estuviera secuestrado, estuviera encerrado o estuviera detenido legalmente, se aumentará en una tercera parte la pena, ¿va? 2. Si en la ejecución del delito mediante amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida, también se aumentará en una tercera parte la pena. Si en la ejecución del delito mediante amenaza de muerte, trato cruel o infamante para la persona ofendida, se aumentará en una tercera parte. 3. Si el delito fuera cometido por más de 2 personas, de igual manera se aumentará en una tercera parte la pena, ¿va? Si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima de propósito o por cualquier medio, también se aumentará en una tercera parte de la pena. 5. Si la víctima a consecuencia del hecho resultara afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva, también se aumentará en una tercera parte. También acá se refiere a algunos artículos que ya vimos anteriormente, cuando hablamos de la libertad sexual, indemnidad sexual. Y dice, si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 192, 193, 193 bis, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 195 quater, 202 ter y 202 quater, la pena se aumentará en una tercera parte si concurre cualquiera de las circunstancias siguientes. Estamos hablando de los artículos donde hablamos de la libertad sexual e indemnidad sexual. Y dice que se aumentará en una tercera parte a estos delitos si ocurrieran los siguientes elementos. Si ocurre violencia, B, se recurra a matrimonio servil, a sustitución de un niño o por otro, suposición de parto o a la supresión o alteración de estado civil. C, la víctima fuera persona con incapacidad evolutiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor. D, el actor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, es cónyuge, conviviente o es conviviente de la víctima o de uno de los padres. El actor actuará con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida. B, la víctima se encontrará en estado de embarazo, si la víctima se encuentra en estado de embarazo. G, el autor del delito de trata de personas sea funcionario, empleado público o profesional en el ejercicio de sus funciones. La pena a imponerse aumentará en 2 terceras partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años en 3/4 partes, si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad y del doble si la víctima es persona menor de 10 años. Vimos ahí los artículos que les dije que ya los habíamos visto, que en esa parte se aumentará en una tercera parte la pena, va impuesta. Y en el caso del artículo 201 y 203 se aumentará en 2 terceras partes. Ahora vamos a la aprehensión ilegal, no a la detención ilegal. Vamos a la aprehensión ilegal. Y dice... Vamos a leer un texto que escribió aquí sobre la aprehensión ilegal. La aprehensión ilegal.
no es lo mismo que vimos de la detención ilegal, son distintos los elementos, ¿va? Y aparte de eso, pues, no les leí los elementos de la detención ilegal, y los elementos de la detención ilegal son verbo rector: detener, encerrar, privar, proporcionar, ¿verdad? Detener, encerrar, privar, proporcionar. Sujeto activo: cualquier persona particular. Sujeto pasivo: cualquier persona. Bien jurídico tutelado: la libertad individual de las personas. Elemento interno: voluntad de privar de su libertad a una persona. Elemento material: privar de su libertad a una persona encerrándola o deteniéndola o proporcionar lugar para la ejecución del delito. Entonces, el artículo 205, aprehensión ilegal, y dice: este delito, la acción se realiza por un particular que fuere de los casos permitidos por la ley. Aprende a una persona para presentarla a la autoridad, o sea, la detiene o la aprende, ¿va?, para entregarla a una autoridad. También es, en cambio, en la detención ilegal, no, es la persona que detiene a una persona y la priva de su libertad, pero no la entrega a la autoridad. En este caso, no. En este caso, la persona que aprende a una persona, a otra persona, sí la presenta a la autoridad. También es una variedad de la privación ilegal de libertad, dicen, solamente que exige un elemento interno o propósito determinado. La presentación de la persona aprendida a la autoridad sin estar autorizado previamente por la autoridad. Los casos a que se refiere la ley permitidos por ella para aprender personas se refiere al auxilio que los particulares han de prestar para conducción de personas y eventualmente en los casos de delito flagrante, ¿va? O sea, si la autoridad no lo ha ordenado, sí se comete un delito, ¿va? Porque la autoridad no ha ordenado. Pero si es en caso de flagrancia, la persona que detuviera a alguien y lo presente a la autoridad, pues es legal, ¿verdad? La aprehensión, ¿va? A que se refieren los artículos 532 y 534 del Código Procesal Penal. Ahí lo leen, por favor. Especialmente este último, que señala que cualquier particular podrá detener al sindicado de delito flagrante. Sí, cualquier persona puede detener a otra persona, pero en delito flagrante. O a reos procesados prófugos, ¿va? Si un reo anda prófugo de la justicia y pasa por enfrente de mi persona, lo capturo y lo presento, pues ahí es una aprehensión legal, ¿va? Poniendo al aprendido a inmediata disposición del juez o de autoridad más accesible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la aprehensión ilegal, ¿va? Estamos en el artículo 205. El particular, dicen, que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Dice, el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Es decir, que no haya sido ordenado por autoridad, o que no haya sido en caso flagrante, ¿va? ¿Verdad? Si lo presenta y nada más así, está cometiendo el delito de aprehensión ilegal, ¿va? Pero si lo agarra en flagrancia, está legal, ¿verdad? Entonces, estamos bien ahí. Vamos a ver los elementos del delito de aprehensión ilegal. La aprehensión ilegal, y dice que los delitos de aprehensión ilegal son, los elementos son verbo rector, aprender, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la libertad individual de la persona. Elemento interno, voluntad de aprender a una persona sin autorización para presentarla a la autoridad. Elemento material, persona particular fuera de los casos permitidos por la ley, aprendida a una persona para ponerla a disposición de la autoridad. Voy a leerles otra vez el elemento interno. Voluntad de aprender, dice, a una persona sin autorización para presentarla a la autoridad. Comete el delito porque no tiene autorización. Elemento material, persona particular fuera de los casos permitidos por la ley. Aprenda a una persona para ponerla a disposición de la autoridad. Si no tiene autorización, no puede
poner a disposición de la autoridad. Comete el delito de aprehensión ilegal, salvo que la persona haya cometido delito flagrante, ¿va? Estamos ahí, vamos a pasar a lo que es el capítulo 2, allanamiento de morada. La verdad que es bien extenso este tema, pero trataremos de abarcarlo, ¿va? Y dice allanamiento de morada. Entonces, allanamiento de morada. No, antes sí, antes. Bien, estamos en el capítulo 2, allanamiento de morada. Bueno, ¿y qué es allanamiento de morada? Pues, allanamiento de morada es entrar en una casa de habitación, en un aposento, en un apartamento, sencillamente en una habitación, sin tener la autorización del dueño. Y también se comete este delito estando o no estando el propietario del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, ese es el allanamiento de morada en sí. Y dice, consiste en entrar en morada ajena, dice. Morada ajena, morada quiere decir casa, habitación, aposento, apartamento. Ya lo dijimos. En sus dependencias o en el recinto habitado por otro, dice. O sea, entrar una persona en el recinto de otra persona, ¿va? ¿Va? Entrar tanto quiere decir como pasar de afuera de adentro, ¿verdad? Pasar por una parte para introducirse en otra. Esto significa introducir el cuerpo por completo en el lugar. No es suficiente introducir una parte del cuerpo, poner el pie para evitar que se cierre la puerta o la cabeza, ¿va? Menos aún molestar a los ocupantes desde afuera, como podría ser tirar piedras. También entra quien estando en determinados lugares de una morada penetra en otros que se encuentran delimitados de modo visible, aunque el obstáculo sea fácilmente salvable. Así, por ejemplo, quien es recibido en la sala no está autorizado por ello a introducirse en los dormitorios. El proveedor, el que lleva el agua pura, el gas, que se introduce diariamente hasta la cocina, no por ello ha de creerse facultado para penetrar en el resto de la casa. Esto también es entrar, puesto que se pasa de un lugar para introducirse a otro. Quien no tenga autorización para entrar a una casa de habitación está cometiendo el delito de allanamiento de morada. Y veamos el artículo 206. El particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, o sea, de quien vive en la casa, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciera en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. O sea, si yo entro sin autorización a una casa, estoy cometiendo el delito de allanamiento de morada. Si yo entro a una casa, pero solo me es permitido entrar a la sala y sin autorización yo paso a las habitaciones, estoy cometiendo el delito de allanamiento de morada, ¿verdad? Si yo con mentira trato de engañar a una persona para poder optar a entrar a ver toda una casa, entonces cometo el delito de allanamiento de morada también. Y clandestinamente, pues que la gente no se dé cuenta, ¿va? Pero dice que estando o no estando el dueño del bien, se comete el delito de allanamiento de morada. El artículo 7, agravación específica. Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Anteriormente dijimos que solo el allanamiento tenía prisión de 3 meses a 2 años. En este caso, cuando las personas ejecutaren simulando ser autoridades, como ha sucedido en varias ocasiones en Guatemala, que
se convierten en miembros del Ministerio Público y van a hacer allanamientos si no pertenecen al Ministerio Público. Hemos visto policías también, personas vestidas de policías aparentando ser policías nacionales civiles y no lo son. Entonces cometen el delito de allanamiento de otras personas con armas y con violencia por más de 2 personas, ¿va? Cuando participan 2 o más personas. La sanción será de 2 a 4 años de prisión, ¿verdad? Este es un agravante en este caso. Allanamiento sería solo allanamiento si ocurriera lo del artículo 106, pero se agrava la situación cuando ya simulan el acto, ¿va? De entrar a una casa sin autorización, vistiéndose o haciéndose pasar por autoridades, entrar con armas o con violencia por más de 2 personas. La sanción será de 2 a 4 años de prisión. Artículo 208 dice excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Es decir, si una casa se está incendiando y yo entro con el motivo de que adentro de la casa hay personas, no comete el delito de allanamiento de morada. No procede el delito de allanamiento de morada si yo entro por una circunstancia necesaria a una casa, ¿va? Que está en peligro, está en riesgo la vida de las personas. Entonces, aquí no se comete el delito de allanamiento de morada. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas o de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Mientras estén en el horario debidamente reglamentados, no se comete allanamiento de morada en cuanto a entrar a una cantina, a un hospedaje, a un café, a una taberna, siempre y cuando estén en el horario debido, ¿va? No están comprendidos en esta sección las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior. O sea, si es un hotel, podemos entrar al hotel si está en el horario establecido, ¿eh? Pero no podemos entrar a las habitaciones privadas, ¿va? Porque ahí sí cometemos el delito de allanamiento de morada. Estoy yo en un hotel, está abierto, entra cualquier persona porque está abierto en el horario reglamentario, pero esta persona no puede entrar a mi habitación donde yo estoy hospedado, donde yo duermo, pernocto, ¿va? Porque entonces ahí sí va a cometer el delito de allanamiento de morada si no lo hace con autorización, ¿verdad? Entonces, los elementos de este delito son, no sin antes leerles, la acción consiste en una conducta activa, entrar en morada ajena, no habitando en ella, o pasiva, negándose a salir una vez que la entrada ha sido correcta, pero que invitado a abandonarla se niegue. Ambas conductas se realizan contra la voluntad del morador. Elementos: verbo rector, entrar, permanecer. Sujeto activo, cualquier persona, incluso el propietario de la casa, si la misma la ha dado en alquiler. Es decir, si doy mi casa en alquiler, no porque soy el dueño tengo derecho a entrar a la casa a la hora que yo quiero, tengo que pedir autorización. Si entro sin la debida autorización, estoy allanando la casa, estoy cometiendo el delito de allanamiento de morada, ¿va? Sujeto pasivo, cualquier persona que sea el morador. Bien jurídico tutelado, la libertad y la seguridad de las personas. Elemento interno, voluntad e intención de entrar o permanecer en morada ajena sin autorización. Elemento material, entrar en morada ajena sin autorización o contra la voluntad expresa del morador, o sea, del dueño. Permanecer en ella sin autorización del morador. En el caso número 1 estamos hablando de allanamiento activo y en el caso número 2 del allanamiento pasivo. Vamos al artículo 207. Agravación específica, dice. Esto ya lo leímos, el 207. Vamos al 208. Ya leímos las excepciones también, ya las vimos. Entonces vamos a pasar al capítulo 3 de la sustracción de menores. Solo que sin antes leer los elementos de la agravación específica.
Y dice que los elementos de la agravación específica es entrar, permanecer, sujeto activo, cualquier persona, dos o más, simulando ser la autoridad con armas de violencia. Sujeto pasivo, cualquier persona que sea el morador. Bien jurídico tutelado, la libertad y seguridad de las personas. Elemento interno, voluntad, intención de entrar o permanecer en morada ajena, sin autorización, simulando ser autoridad con violencia, armas o dos o más personas. Elemento material, entrar en morada ajena o permanecer en ella sin autorización o contra la voluntad del morador, simulando ser autoridad con violencia, armas o dos o más personas. Morador es el dueño de la casa, ¿va? Ahora sí vamos al capítulo 3 de la sustracción de menores. Muy bien. Leamos la sustracción propia, artículo 209. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Quien sustrajere, o sea, quitar, va, arrebatar. Quien sustrajere a un menor de 12 años, a un menor de 12 años de edad o incapaz, o sea, que sea incapaz volutivamente o cognitivamente, del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que lo retuviere contra la voluntad de estos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediante consentimiento del padre, ¿va? La misma pena será si fuera mayor de 12 años, pero que no tuviera consentimiento del padre, también tendrá la misma pena anterior, ¿va? La pena a imponer será de 6 meses. La pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado consentimiento, ¿va? Artículo 210. Sustracción. El elemento de sustracción propia, los elementos son sustraer, retener. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona menor de 12 años de edad o un incapaz. También puede ser un menor mayor de 12 años de edad. Bien jurídico tutelado, la seguridad de las personas. Elemento interno, voluntad de sustraer al menor o al incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo. Elemento material, sustraer al menor o al incapaz del poder de sus padres, tutor, persona encargada del mismo, o retenerlo en contra de su voluntad, de estos. Artículo 210, sustracción impropia. Quien hallándose encargado de la persona de una menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Quien, sabiendo que tiene en su poder a una persona menor, no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y elemento de este delito son verbo rector, presentar, dar, ¿va? No lo presenta ni lo da. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona menor de edad. Bien jurídico tutelado, la seguridad de las personas. Elemento interno, voluntad del encargado de no presentar al menor a sus padres, guardadores, o no dar razón satisfactoria de su desaparición. O sea, la persona que lo tiene encargado, que tiene su guarda y no da razón de dónde está el menor o de quién lo sustrajo, pues comete el delito de sustracción impropia, ¿va? Entonces vamos al artículo 211, sustracción agravada. Sustracción agravada. Y dice, en caso de desaparición del sustraído,
si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuera encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante recurso de revisión. O sea, ahí se presentará un recurso de revisión para revisar la medida de coacción, ¿va? O la pena, o las penas que se le impusieron, ¿va? Para que pueda ser reducida la pena, ¿va? Si en dado caso se encontrara la persona sustraída, ¿va? Elementos. Dice que la acción consiste en caso de desaparición de la persona sustraída, los responsables no prueben el paradero de la víctima, o que se muera, o que su muerte o desaparición no tiene nada que ver con la sustracción. Estamos hablando de la sustracción agravada. Sus elementos son verbo rector, probar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona menor de edad. Bien jurídico tutelado, la seguridad de las personas. Elemento interno, voluntad de no probar el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción. Elemento material, no probar el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción. Elemento, artículo 212, inducción al abandono del hogar. Quien indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. La persona que induzca a un niño menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone el hogar, será sancionado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Artículo 213. Entrega indebida de un menor. Quien teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad lo entregare a un establecimiento público o a otra persona, si la anuencia de quien se lo hubiera confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Capítulo 4. Coacción. Coacción, el artículo... Vamos a ir un poquito corriendo porque ya prácticamente estamos terminando con el horario. Ya, dame. La coacción. Tienes que comprarle el cuarto, papá, porque Ahí estamos ya con el capítulo 4 de las coacciones y amenazas. Dice, de las coacciones y amenazas, dice, coacción. La coacción. Dice el artículo 214, quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y dice, la coacción se comete por quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compele a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe, consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no. El artículo 215 del Código Penal, ¿va? Amenazas. En cuanto a las amenazas, se indicaba en el artículo 380 que el que amenazare a otro con causar al mismo o a su familia en su persona, honra o propiedad un mal que constituya delito, imponiéndose las penas en relación que si la amenaza era condicional, si se hizo por escrito o por medio de emisario, o si no fue condicional. Asimismo, se hizo referencia a la penalización de las amenazas no constitutivas de delito. Y dice, la coacción se cometiera contra funcionario judicial para que resuelva en determinado sentido o deje de resolver sobre un asunto de su conocimiento, la pena
aplicar será de 2 a 6 años de prisión. Artículo 215. Amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si la amenaza se cometiera contra funcionario judicial por razón del ejercicio de su cargo, se sancionará con prisión de 2 a 6 años. Les voy a leer la diferencia entre amenaza y coacción. Ambos delitos constituyen un atentado a la libertad y seguridad. En eso se parecen. Pero se diferencia en que las coacciones, el empleo de la violencia moral o material para obligar a otro a hacer o dejar de hacer lo que la ley no le prohíbe. Consienta lo que no quiere o tolere que otra persona lo haga. En tanto que la amenaza es mero anuncio de un mal concreto y determinado contra el sujeto pasivo, a sus parientes de los grados de ley, en su persona, honra, patrimonio, el mal enunciado puede o no constituir delito. O sea, en la amenaza, pues hay una amenaza directa, ¿va? ¿Ya? Y los elementos de este delito son los siguientes. Los elementos de la coacción. Verbo rector, compeler, obligar. Sujeto activo, cualquier persona sin estar legítimamente autorizado. Sujeto pasivo, cualquier persona o un funcionario judicial. Bien jurídico tutelado, la libertad individual de la persona. Elemento interno, voluntad de obligar a una persona restringiéndole su libertad de decisión. Elemento material, obligar a una persona para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe. Efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea o no justo. Obligar a un funcionario judicial para que resuelva en cierto sentido o deje de resolver. Esa es la coacción, va a obligar a otra persona a hacer lo que no desee. Elementos de la amenaza. Verbo rector, amenazar. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona o funcionario judicial. Bien jurídico tutelado, la libertad individual de la persona. Elemento interno, voluntad de amenazar a otro con causar al mismo o a sus parientes, persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito. Elemento material, amenazar a otro con causar al mismo o a sus parientes, personas, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito. O amenazar a un funcionario judicial para que resuelva o deje de resolver en cierto sentido. Artículo 216. Coacción contra la libertad política. Quien fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas por medio de violencias o amenazas impidiere o coartar el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. La sanción establecida para este delito se aumentará en 2/3 partes en los casos siguientes. Si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, si el autor es funcionario o empleado del Estado. Ahora veremos el capítulo 5. Elementos del artículo de coacción contra la libertad política. Verbo rector, impedir, coactar. Sujeto activo, cualquier persona. Ahí está bien. Sujeto pasivo, cualquier persona que pueda ejercer cualquier derecho político. Bien jurídico tutelado, libertad política de la persona. Elemento interno, intención de impedir el ejercicio de cualquier derecho político. Elemento material, por medio de violencia o amenazas, impedir o coartar el ejercicio de cualquier derecho político de las personas. Eso es en cuanto al delito de coacción contra la libertad política. De la violencia y revelación de secretos. El artículo 217 dice: quien de propósito para descubrir los secretos de otro abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráficos, telefónicos o de otra naturaleza que no le estén dirigidos a quien sin abrirlos se impusiere su contenido, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Este es quien violare, pues, ver correspondencia que no es propia de uno, ¿va? Será sancionado con prisión de multa de 100 a 1,000 quetzales. Sustracción, desvío, supresión de correspondencia.
Quien indebidamente se apoderara de correspondencia, pliego, despachos a que se refiere el artículo anterior, o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien los suprimiere o desviare de su destino, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. Artículo 219. Intersección o reproducción de comunicaciones. Quien valiéndose de medios fraudulentos intersectare, copiare o grabare comunicaciones televisivas, radiales, telegráficas, telefónicas u otros semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1.000 quetzales. 220. Grabación específica. Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden serán de prisión de 6 meses a 3 años en los siguientes casos: si el actor se aprovechara de su calidad de funcionario o empleado de la dependencia de empresa o entidades respectivas; si se tratara de asuntos oficiales; si la información obtenida el autor la hiciere pública por cualquier medio. Artículo 221. Excepciones. Lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protectores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guardia. O sea, no cometen los delitos de violación de correspondencia, ni sustracción, ni intersección los padres, los tutores, toda vez pues que ellos pueden, pues tienen derecho a ver la correspondencia de sus hijos, ¿va? Artículo 222. Publicidad indebida. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones fotográficas no destinadas a la publicidad, los hicieren públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicios, será sancionado con multa